Bien, la presentación de lo que es la caída se nos refiere aquí, dice, la escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satanás o Diablo. Se nos refieren dos textos, Juan 8:44. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era el homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Este texto del capítulo 8 de San Juan, versículo 44, está explicando, nos dice quién es Satán. Dice que es padre de la mentira, homicida desde el principio, que la mentira le sale de dentro, dice, que es mentiroso y padre de mentira. Es curioso, ¿eh? Lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura, Juan 8:44 sobre Satanás. Y habla de este ángel caído que es revelado frente a Dios, pues negando la verdad de Dios, pretende, ¿no?, tener ese influjo dañino en nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis habla de esa rebelión de una parte de los ángeles frente a Dios, que eran capitaneados por Satán, eran capitaneados por Satanás y fueron arrojados de la presencia de Dios. Y se convirtieron en seductores del mundo. En seductores del mundo. Ellos, en su rebelión frente a Dios, lo que pretenden es que el mundo se rebele frente a Dios. Esta es la presentación que hace la Sagrada Escritura de quién es Satanás. Y es un dato importante para entender la doctrina del pecado original y de nuestro propio pecado. Aquí, si no eres consciente de que existe un tentador, difícilmente vas a ser capaz de descubrir la tentación. Y difícilmente serás capaz de no caer en ella. La Iglesia enseña, dice aquí, que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Es decir, que forma parte de la fe católica decir que todos los ángeles fueron creados buenos por Dios. También Satanás, también sus ángeles, también todos los demonios fueron creados buenos por Dios. De Dios todo salió bueno. Y ellos son los que, al rebelarse frente a Dios, se convirtieron, ¿no?, en diablos. Esto lo afirma la Iglesia, está aquí claramente expresado en el concilio cuarto de Letrán, contra los cátaros y los albigenses. Los cátaros y los albigenses, bueno, pues esa herejía allá de la Edad Media tenía sus raíces en distintos gnosticismos y maniqueísmos, y venía a decir pues que el mundo espiritual estaba creado por Dios y el mundo material está forjado por Satán. Y o sea, que ellos creían como que Satanás era creador de lo material y Dios era creador de lo espiritual. Según esto, pues de alguna manera, incluso la propia encarnación de Jesucristo, claro, como en ella se afirma que había tomado carne humana, pues en vez de ser eso en la cumbre de la salvación, que Dios se haga hombre, era como mancharse de Dios, y Dios tenía que desencarnarse. Bueno, un lío de teorías, ¿no? Los cátaros y los albigenses
tenían esa imagen en la que al demonio le habían hecho como una especie de dios malo. Y entonces, bueno, la Iglesia dice, un momento, el demonio no es ningún dios, es una criatura. No le demos categoría de Dios. El demonio no puede crear nada. Es una criatura. Solo que al haberse revelado frente a Dios, pues se convierte en tentador de los demás. Pero nosotros no creemos en un doble principio, el principio del bien y el principio del mal. No, no creemos en eso. Hay un principio único. Dios es autor de todo lo creado, y todo salió bueno de su mano. Y ha sido la mala utilización de nuestra libertad, en concreto de algunos de sus ángeles, los que les ha convertido en diablos, sin que por ello tengamos que tener una visión como si fuesen una especie de pseudodioses, que no lo son. Son criaturas, y aun siendo muy poderosas, no tenemos que temer frente a ellas, estando unidos a la gracia y a la potencia de Cristo en nuestra vida.